La tensión en el Caribe se ha intensificado en las últimas semanas. Estados Unidos y Venezuela atraviesan un momento de fricción en el que las acciones diplomáticas y los movimientos militares parecen entrelazarse. El gobierno de Donald Trump ha reforzado su presencia naval y aérea en la región bajo el argumento de combatir el narcotráfico, mientras la administración de Nicolás Maduro interpreta este despliegue como una amenaza directa contra su soberanía. En ese contexto, la retórica política se ha cargado de advertencias, acusaciones y gestos de fuerza. La Casa Blanca ha sostenido que su estrategia se enmarca en una operación internacional contra el crimen organizado. Trump ha afirmado que su país está actuando con determinación frente al narcotráfico que, según él, tiene su origen en las costas venezolanas. Cada una de esas embarcaciones es responsable de la muerte de 25,000 estadounidenses y de la destrucción de familias. Así que, si lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es, en realidad, un acto de bondad, dijo el entonces presidente estadounidense al justificar el operativo naval que envió buques de guerra, submarinos y aviones de patrulla hacia el Caribe. Sin embargo, diversas fuentes vinculadas a la defensa y la inteligencia internacional consideran que la magnitud del despliegue no responde únicamente a una causa antinarcóticos. La concentración de recursos militares en torno al Mar Caribe, con portaaviones de propulsión nuclear, submarinos estratégicos y aeronaves de última generación, sugiere un objetivo político más amplio: aumentar la presión sobre el régimen de Maduro y aislarlo económica y diplomáticamente. La administración estadounidense ha declarado que su intención es impedir el flujo de drogas hacia su territorio, pero analistas señalan que detrás del operativo hay un propósito de asfixia política diseñado para provocar fracturas internas en la estructura del poder venezolano. La situación interna de Venezuela, en tanto, sigue marcada por la precariedad económica y la inestabilidad institucional. Ante el incremento de la presión internacional, Maduro ha intentado capitalizar la confrontación para fortalecer su control político. En varios discursos, ha recurrido a la idea del enemigo externo como mecanismo de cohesión nacional. Si es necesario, el pueblo pasará a formas de lucha armada contra la agresión, ha declarado en alusión a la posibilidad de un enfrentamiento con fuerzas estadounidenses. Este tipo de mensajes buscan mantener la narrativa de resistencia, apelando a la identidad nacional y al discurso antiimperialista que ha acompañado al chavismo desde su origen. No obstante, el aparato militar venezolano enfrenta limitaciones significativas. Fuentes especializadas en defensa sostienen que gran parte del personal en unidades de reserva carece de entrenamiento operativo real y de equipamiento adecuado para sostener un enfrentamiento convencional. En los últimos años, los ejercicios militares han tenido un fuerte componente simbólico y propagandístico, más que una preparación efectiva para escenarios bélicos. En ese sentido, las maniobras, los desfiles y las demostraciones de armamento ruso exhibidas en los medios oficiales parecen destinadas a proyectar fortaleza hacia dentro del país, más que a constituir una amenaza tangible para el poder militar estadounidense. Desde Washington, el despliegue ha sido cuidadosamente calculado. La doctrina estratégica de Estados Unidos apunta a mantener control en puntos geográficos de influencia clave, entre ellos el Caribe, considerado un corredor vital para la seguridad hemisférica. El gobierno estadounidense justifica sus acciones bajo tratados internacionales y bajo la premisa de combatir a organizaciones que ha catalogado como terroristas, entre ellas el llamado Cartel de los Soles, grupos disidentes de las FARC y redes criminales como el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha. Esta clasificación le otorga un margen legal para actuar militarmente fuera de su territorio, bajo la figura de operaciones contra el terrorismo transnacional. El trasfondo geopolítico muestra que el despliegue militar norteamericano cumple además una función disuasoria. Las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en la zona han aumentado en los últimos meses. Agencias especializadas sostienen que personal militar estadounidense
ha operado dentro de Venezuela desde hace tiempo, con misiones de observación y recolección de información. Este tipo de presencia encubierta suele anteceder a cualquier intervención directa, ya que permite evaluar la infraestructura, la capacidad defensiva y la disposición táctica del adversario potencial. La diferencia respecto a otras operaciones radica en que, en esta ocasión, Estados Unidos ha desplazado tropas regulares y no contratistas, lo que incrementa el riesgo político y militar. En Caracas, el gobierno ha respondido endureciendo su control interno, la declaración de un estado de excepción, con el argumento de una posible agresión externa, ha servido para ampliar las facultades del Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas y los servicios públicos. Este tipo de medidas, según observadores internacionales, ha derivado en un incremento de la represión política, en la militarización de áreas civiles y en nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las Naciones Unidas han registrado un aumento de detenciones arbitrarias y limitaciones a la libertad de prensa. La amenaza de invasión se convierte así en un instrumento de control interno, que justifica la concentración del poder y la neutralización de voces disidentes. El patrón de conducta política que emerge recuerda a otros episodios históricos. La utilización del conflicto externo como medio para consolidar el poder interno ha sido un recurso frecuente en regímenes autoritarios. Analistas comparan la estrategia de Maduro con la decisión del gobierno militar argentino en 1982, cuando la invasión de las Islas Malvinas buscó despertar el sentimiento nacionalista para reforzar un liderazgo debilitado. En ambos casos, la retórica patriótica funcionó como un intento de encubrir crisis económicas y escándalos de corrupción. De acuerdo con especialistas, la administración venezolana enfrenta una situación similar: un aparato estatal desgastado, acusaciones de enriquecimiento ilícito y una estructura de poder que se sostiene principalmente en la lealtad militar. La posición de Rusia y de Irán dentro de este tablero añade complejidad. Venezuela ha firmado acuerdos de cooperación con Moscú, incluyendo la adquisición de material militar de alta tecnología y sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, la posibilidad de una intervención directa rusa es considerada remota. Moscú enfrenta sus propios desafíos en Europa del Este y difícilmente asumiría un compromiso militar a gran escala en el Caribe. Los armamentos que permanecen en territorio venezolano son, en su mayoría, remanentes de convenios anteriores. En el caso de Irán, su involucramiento también se limita al suministro técnico y logístico, sin intención de proyectar poder en la región. Ambos países mantienen relaciones con Caracas como parte de un equilibrio diplomático, pero no parecen dispuestos a exponerse a una confrontación abierta con Estados Unidos. Maduro, por su parte, ha recurrido a la retórica antiimperialista para denunciar lo que denomina una conspiración internacional. No permitiremos que fuerzas extranjeras pisoteen nuestra dignidad, ni que el Caribe se convierta en un escenario de guerra, afirmó durante un acto con las Fuerzas Armadas. Su discurso busca reforzar la idea de un enemigo común que amenaza la soberanía nacional y, con ello, justificar el despliegue interno de tropas y el aumento de los controles sociales. Detrás de esa estrategia se encuentra el intento de perpetuar la cohesión entre el poder político y el militar, sosteniendo el sistema chavista a través del miedo y la narrativa de resistencia. En el plano regional, la situación repercute directamente en países vecinos. Colombia, que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela, se encuentra en una posición ambivalente. Aunque el presidente Gustavo Petro ha expresado simpatía ideológica con el gobierno venezolano, las Fuerzas Armadas colombianas mantienen estrecha cooperación con Estados Unidos. La frontera común ha sido escenario de tensiones, contrabando y presencia de grupos armados ilegales. Cualquier incremento en la actividad militar en la zona podría desestabilizar la región entera, comprometiendo a países como Brasil, Guyana y las naciones del Caribe Oriental. El caso de Guyana, en particular,
ha adquirido relevancia en las últimas semanas. Caracas reclama desde hace décadas el territorio del Esequibo, un área rica en recursos naturales bajo control guyanés. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha acusado a Georgetown de abrir la puerta al invasor estadounidense, aludiendo a la presencia de empresas petroleras norteamericanas en esa zona. Algunos analistas consideran que el gobierno venezolano podría usar el conflicto fronterizo como una distracción, generando un frente de tensión que le permita redirigir la atención interna y reforzar la narrativa de defensa nacional. Una escalada en ese conflicto tendría consecuencias imprevisibles, tanto para la seguridad regional como para la estabilidad política de Venezuela. El despliegue militar estadounidense en el Caribe no solo constituye una demostración de fuerza, sino también un mensaje geopolítico. Su objetivo parece ser disuadir cualquier intento de expansión de influencia por parte de potencias extrahemisféricas y advertir a los aliados de Maduro que el cerco económico y político continuará. En paralelo, Washington busca apoyar a los países vecinos afectados por el flujo migratorio venezolano, que supera ya los 7 millones de personas. La crisis humanitaria ha transformado el mapa demográfico de América Latina, generando presiones en los sistemas de salud, educación y empleo de naciones receptoras, como Colombia, Perú, Ecuador y Chile. A nivel interno, las sanciones económicas y el aislamiento diplomático han debilitado las fuentes de ingreso del régimen, pero también han afectado a la población civil. La inflación, la escasez de combustible y la precariedad de los servicios básicos continúan deteriorando la calidad de vida. Ante este escenario, Maduro busca sobrevivir políticamente apostando a la resistencia, mientras Estados Unidos intenta provocar un cambio interno sin recurrir a la invasión directa. En este equilibrio frágil, cada movimiento se mide con precisión. El riesgo de un error de cálculo podría convertir la guerra de palabras en un enfrentamiento real. El Caribe se ha transformado así en el epicentro de un pulso geopolítico que trasciende las fronteras venezolanas. Las próximas decisiones determinarán si la estrategia de presión de Washington logra su objetivo o si, por el contrario, profundiza la crisis en un sistema político que lleva más de un cuarto de siglo en el poder.